Buen día, vos Malinali, público de Macehualquintos. Ya les hemos compartido en sesiones anteriores varios aspectos del Cuicapeucayotl. Bueno, pues hoy les queremos compartir uno que es muy importante, acaso el más importante, porque es precisamente de qué trata el Cuicapeucayotl, cuál es el tema. Bueno, pues miren, la historia es la historia de un sabio, de un cuicánit. No se trata de un cantor así común y corriente, vulgar, porque es un cantor de cantos sagrados. Entonces en el mundo náhuatl, pues él es un sabio. Entonces es un sabio cantor que lo que está haciendo es buscar las flores, el sentido de la existencia a través de las flores. Entonces él mismo empieza pues preocupado diciendo: ¿a quién le pregunto dónde están las flores? Atraviesa el bosque florido y entonces él escucha el canto de pájaros preciosos, menciona varios, a los que el cerro parece que responde. Y entonces después pasa el portento, el encuentro, porque él se encuentra frente a frente con un colibrí precioso, con el Quetzalhuitzitziltzin, y dialogan. El colibrí le pregunta, él responde, tienen un diálogo, pero bueno, de lo que trata finalmente es que el colibrí le va a decir dónde están las flores. Entonces llega el momento en el que le dice: ahí están las flores, cantor, córtalas, le da la orden. Y entonces el cantor pues obedece y coloca en el hueco de su tilma las flores, y le dice el colibrí precioso y las demás aves preciosas que se las lleve a los señores, a los príncipes, para que alaben a Tloquenahuaque, a Tlalticpaque. Entonces después viene una parte en la que se mete nuestro cantor en hondas reflexiones filosóficas, que ya veremos cuando lo vayamos cantando, mejor dicho, que ya vimos, ¿no? Está en las primeras sesiones, para los que están viendo todo esto, y termina pues diciendo que solamente las flores que embriagan pues son las que le dan sentido a la existencia aquí en la tierra. Bueno, entonces en todas estas sesiones les hemos compartido así como que mucha teoría, así aspectos del Cuicapeucayotl. Bueno, pues esta es la primera parte que cantamos cuando hicimos este curso taller. Esta fue la primerita, entonces es lo que vamos a hacer nuevamente hoy. ¿Sale? Bueno, entonces esta parte dice así: Sangite Macehualquilla, Tloquenahuaque, Tlalticpaque, Nicani, Chocano yo, Lono, Toninamiquianinompa, Tonitlaxiato, Xochitlalpan, Anicuicani. Bueno, ya en la siguiente sesión, que será la última, ya les platicaremos por qué esta parte, ¿no? Bueno, pero ya está esta. Entonces hay un dicho en italiano que dice traduttore, traditore, que quiere decir traductor, traidor, y tal vez se refiere al hecho de que es bien difícil traducir fielmente de una lengua a otra, sobre todo cuando se trata de tradiciones religiosas distintas. Entonces, en mi humilde opinión, pues una cosa es traducir, por ejemplo, los adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, artículos, preposiciones. Por ejemplo, la palabra casa, ¿no? Pues no hay ningún problema, la puedo traducir a otra lengua, a cualquier lengua del mundo, pues porque en cualquier lugar del planeta la gente tiene un lugar donde habita. Entonces, traducir casa, traducir a lo mejor triste, contento, llorar, trabajar, pues no es mayor problema. Pero sí considero que viene un problema muy grande en el momento en el que tocamos conceptos religiosos, cuando hablamos ya de religiones por completo distintas, tradiciones religiosas bien diferentes. Entonces, para eso, pues imagínense qué significa la palabra Eucaristía en el mundo cristiano. No importa qué secta del cristianismo, qué variante del cristianismo sea, si ortodoxo, armenio, copto, católico, lo que sea, pero todo el mundo cristiano tiene este concepto de la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasa cuando del mundo cristiano este concepto se quiere, pues no sé, enseñar, compartir a una tradición religiosa pues por completo diferente, como es el hinduismo o el budismo? Entonces ahí no es solamente cosa de traducir una palabra, ¿no? Pues es cosa de, pues es muy grande el concepto, ¿no? Entonces viene un problema cuando se quiere traducir, no es nada fácil. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, imagínense
para alguien que nace dentro de la tradición cristiana, que nada más con una palabra le digan nirvana, la traduzcan literalmente a algún idioma europeo, pues no significa gran cosa, porque dentro de la tradición oriental, el nirvana, el samsara, el mundo del maya, pues todo eso son conceptos religiosos que necesitan una mayor explicación, ¿no? Que toma, pues no sé, horas, días, semanas, meses, años, comprenderlos a cabalidad. Bueno, pues de eso estamos hablando, que esta parte que les cantamos, en sí todo el Cuicapeucayo, pero bueno, esta parte con la que empezamos el canto a mostrarlo, pues pertenece a una tradición religiosa, ya lo dijimos desde el principio, por completo diferente al cristianismo. Esto no tiene nada que ver ni con el cristianismo, ni con el hinduismo, ni con el budismo, ni con el islam, ni con el zoroastrismo, nada, ¿no? Entonces, traducir palabras, por ejemplo, yolo, corazón, pues no es ningún problema porque todos tenemos corazón, ¿no? En cualquier idioma, pero aquí hay conceptos religiosos, ese es el punto, entonces eso no es tan fácil traducirlo, y bueno, en nuestra opinión decimos que mejor no lo traducimos, mejor hay que tratar de entenderlo, y entonces bueno, eso es lo que hicimos en este curso taller. Entonces bueno, hay 3 palabras ahí que son las que están subrayadas, que son Incloque, Inahuaque, Tlalticpac y Xochitlalpan. Esas palabras pues no las vamos a traducir, lo que vamos a intentar apenas es como que explicar qué son estos conceptos de la religión náhuatl. Entonces, bueno, empezamos con Tloque Nahuaque. Tloc es un adverbio, también náhuatl, los dos son adverbios. Lo que se está haciendo es sustantivizarlos, porque se les está poniendo la terminación E. Entonces, en náhuatl, cuando se le pone la terminación E, quiere decir que es el dueño de algo. Por ejemplo, Cali es casa. Si decimos Cale, es el dueño de una casa. Entonces, si decimos Tloque, Nahuaque, lo que estamos diciendo es que es dueño del cerca y dueño de lo que está en el circuito, o sea, en el círculo, alrededor, lo que está en el circuito, de eso es dueño. Entonces, bueno, es que eso, les digo, traducido, pues, ¿qué significa en castellano? No es gran cosa, ¿no? Como que dueño del cerca y dueño de lo que está en el circuito, pues no, pero es un concepto religioso muy, muy profundo. Entonces hay otros que lo han intentado traducir. Entonces, bueno, vamos a mencionar 3. Uno de ellos, el primero que mencionamos, es Molina, un franciscano. La historia de Molina, la verdad es que es fascinante porque él, el papá de Molina, Alonso de Molina, participó en la conquista. Su papá murió cuando los soldados españoles y aliados toman México, Tenochtitlan, entonces él quedó huérfano. Su hermano y su mamá quedaron así huérfanos, los 2 hermanos, y luego acuérdense que ya explicamos que en 1524 llegan los franciscanos. Entonces los franciscanos no tenían quien les tradujera, había muy pocos traductores, o lenguas, como ellos les llamaban, o sea, gente que hablara náhuatl y castellano. Entonces ellos, para evangelizar, para la tarea que traían, pues necesitaban a alguien que les tradujera, ¿no? Para iniciar el proceso de evangelización. Y entonces ahí es cuando Hernán Cortés pues dice, agarren uno de esos 2 niños. Pues los 2, como eran niños, jugaban con los niños nahuas. Y entonces pues esos niños ya hablaban náhuatl, de 1521 a 1524. Entonces esos niños ya hablaban náhuatl. Pues se deciden por uno, que creo es el más jovencito, tendría unos 12 años por ahí, y entonces los franciscanos se lo llevan. O sea, la mamá se conforma con quedarse nomás con uno, y al niño Alonso se lo llevan los franciscanos, y él es el que casi les va a enseñar a hablar náhuatl a los franciscanos, y él va a hacer el proceso tan difícil de traducir de una lengua a otra para enseñar una religión completamente diferente, que es el cristianismo. Pero bueno, sobre eso podría uno abundar completamente. Pero bueno, Molina, que después termina ya grande, ya de adulto, se hace, pues escribe mucho, él no tiene una producción literaria bien grande. Él, ¿cómo traduce esta palabra? Tloque Nahuaque. Él, que conoció el mundo náhuatl en plena conquista, ¿cómo la traduce? Él, que vio, que habló con gente náhuatl de la época. Bueno, su traducción se nos hace bien interesante, porque él dice: cabe quien está el ser de todas las cosas, conservándolas y sustentándolas.
Así traduce él ese concepto, por eso digo que es muy, muy profundo. Luego la siguiente traducción es de clavijero. Entonces acordarán ustedes que en 1769, creo, es cuando los jesuitas son expulsados de aquí de México por las reformas borbónicas. Entonces muchos jesuitas salen, bueno, más bien todos los jesuitas salen de México, se van a Europa y muchos de ellos se van a exiliar a Italia. Y bueno, uno de ellos, Francisco Javier Clavijero, ya exiliado allá en Italia, escribe su Historia Antigua de México, la Historia Antigua de México, que pues es un gran trabajo el que él hizo, pues se interesó mucho por la historia antigua con las fuentes historiográficas que había en la época conocidas, y bueno, él también intenta traducir esta palabra, Tloquenahuaque. Entonces Clavijero lo traduce así: aquel que tiene todo en sí, así lo traduce, ¿no? Y por último, el del maestro Ángel María Garibay, que ya lo hemos mencionado mucho aquí, ¿no? Decimos que él abrió el camino, el sendero, para el estudio serio, dándole un auténtico valor a los textos en náhuatl, un estudioso de muchas literaturas, hablaba varias lenguas, era políglota el maestro Garibay. Bueno, él cómo traduce el intloque, innahuaque, bueno, pues él lo traduce como el que está junto a todo y junto al cual todo está. Se me hace una traducción muy, ahora sí que muy chida, ¿no? Su traducción, porque de lo que están hablando es de la omnipresencia, de la divinidad, o sea que la divinidad está en todas partes, es la que está junto y la que está aquí alrededor nuestro, de eso está hablando. Bueno, entonces la religión náhuatl, así como la conocemos en los textos, los libros, como sea, la antigua religión náhuatl, pues a nadie le cabe duda de que era politeísta, porque bueno, si uno quiere estudiar el panteón náhuatl, pues uno se enfrenta a una gran diversidad de dioses, o sea que hay un chingo de dioses y diosas en el panteón, en el conjunto de dioses náhuatl. Pues hay dios, está por ejemplo Chalchutlico, Tlaloc, casi todo eso, ¿no? Tlazolteo, un montón de divinidades que hay. Bueno, pero también lo que alcanzamos a entender es que esa era la religión popular, o sea, la del pueblo, la de todas estas manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza, divinizarlas. Pero otra cosa era para los tlamatini, o sea, para los sabios, los filósofos nahuas, ¿no? El mismo Sagún tradujo la palabra tlamatini como filósofo. Entonces, estos hombres cultos, educados, como que iban más allá de la religión popular. Entonces ellos creían en un solo principio dual, que le llamaron el Ometeotl. Y el difracismo, que pues a mi parecer es muy bello, porque pues pone de manifiesto esta idea de la dualidad, es Citlaltónac, Citlalinicu. Citlaltónac es el aspecto masculino, es el sol, es el que hace que aparezcan las cosas. Y Citlalinicu es la de su falda de estrellas, que es la noche, la Vía Láctea, ¿no? Así todo el montón de estrellas que vemos en el firmamento. Entonces ese era el concepto dual, el de la luz y la oscuridad, lo masculino, lo femenino, la vida, la muerte, pero todo eso era un solo principio, ¿no? Pues que eso era el universo en sí para los filósofos nahuas. Entonces ellos tuvieron ideas mucho más profundas, como que ellos se alejaron un poco de la religión popular, ¿no? Politeísta. Y no es una mera aproximación, porque hay testimonios de, por ejemplo, Ixtlilxóchitl, que nos habla de Nezahualcóyotl, el conocido y reconocido sabio poeta, que nos dice que él, para hablar de la divinidad, no hablaba de los dioses, así del montón de dioses del panteón náhuatl, sino que Nezahualcóyotl siempre se refería a la divinidad como Intloque, Inahuaque, Ipalnemohuani, Teyocoyani, Ilhuicahua, Tlalticpaque. Todas esas son manifestaciones de ese principio religioso. Entonces, bueno, por eso decimos que esta palabra Intloquenahuaque, pues es la que utilizaron los sabios para referirse a ese misterio que es la dualidad. Pero bueno, entonces sobre Tloquenahuaque les queremos compartir tres fuentes. La primera es sobre el coloquio de los 12, que ya vimos en una de las sesiones pasadas, ¿no? Que es cuando se encuentran los últimos sabios nahuas con los 12 franciscanos y tienen ahí un diálogo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los franciscanos quieren convencer a los sacerdotes nahuas de que abracen, de que adopten la religión cristiana, y los sabios terminantes dicen no,
aunque se ofendan, aunque se enojen, no tomamos por verdad sus palabras, o sea, no vamos a aceptar su religión, sus dioses. Entonces, bueno, eso ya lo leímos aquí, parte del coloquio de los 12, pero bueno, ahí la partecita que nos interesó es esta que dice: ustedes dijeron, que es cuando se levanta un sabio nahua y se dirige a los 12 franciscanos, les dice: ustedes dijeron que nosotros no conocemos a Tloquenahuaque, a Ilhuicagua, a Tlalticpaque. O sea que como que cuando uno lee eso se da cuenta de que el sabio está diciendo: ustedes no nos van a venir a enseñar nada acerca de la divinidad suprema, nosotros sabemos quién es la divinidad suprema. O sea, no necesitamos de su Jehová, ni de su Cristo, ni de sus santos, ni de sus vírgenes. Nosotros tenemos nuestra propia idea de la divinidad y da sus nombres. Por eso dice así de tajante: ustedes dijeron que nosotros no conocemos a Tloquenahuaque, a Ilhuicagua, a Tlalticpaque, que pues son estos nombres que se relacionan con el principio supremo. Pero bueno, vamos a leer otro texto, a conocer otro texto, que se llama Los más antiguos orígenes. Sobre este mencionamos una partecita y dijimos que les íbamos a leer una parte más amplia. Esta dijimos que está en el Códice Matritense, el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, de España, bueno, ahí en Madrid, y este es pues de los trabajos que hizo Sagún. Acuérdense que ya lo hemos mencionado muchas veces, cuando él recoge los testimonios. Entonces, ante la pregunta expresa que le hace a los señores vencidos, o sea, los mexicas, cuando les pregunta sobre su origen, les dice: ¿de dónde vienen ustedes? ¿Ustedes quiénes son? La respuesta de los mexicas se nos hace fascinante, porque ellos, en lugar de responder, o de solamente responder esta historia que todos conocemos de Aztlán, que salieron de allá las tribus nahuatlacas y llegaron aquí al altiplano central, todo eso, la respuesta que dan los mexicas es más profunda, porque se van mucho más atrás en el tiempo. Entonces están hablando de una tradición civilizatoria antiquísima, aquí en el planeta Tierra, que es en esta región que llamamos Mesoamérica. O sea, de dónde viene toda esta tradición cultural, civilizatoria, religiosa, va mucho más allá atrás en el tiempo. Entonces de eso hablan, esa es la respuesta que dan. Y bueno, le llamamos a este texto Los más antiguos orígenes, que esto pues lo dijeron sabios nahuas, ¿no?, de la época. Pero lo escuchamos. He aquí la relación que solían pronunciar los ancianos, en un cierto tiempo que ya nadie puede contar, del que ya nadie ahora puede acordarse, quienes aquí vinieron a sembrar a los abuelos, a las abuelas. Estos, se dice, llegaron, vinieron, siguieron el camino. Los que vinieron a barrerlo, vinieron a terminarlo, vinieron a gobernar aquí esta tierra, que con un solo nombre era mencionada, como si se hubiera hecho esto un mundo pequeño. Por el agua en sus barcos vinieron, en muchos grupos allá abordaron a la orilla del agua, a la costa del norte, y allí donde fueron quedando sus barcas, se llama Canucla. Quiere decir por donde se pasa encima del agua, ahora se dice Pantla. Enseguida siguieron la orilla del agua, iban buscando los cerros, algunos los cerros blancos y los cerros que humean. Además, no iban por su propio gusto, sino que sus sacerdotes los guiaban y les iban hablando su Dios. Después vinieron, allí llegaron, al lugar que se llama Tamuancha, que quiere decir nosotros buscamos nuestra casa, y allí permanecieron algún tiempo, y los que allí estaban eran los sabios, los llamados poseedores de códices, pero no permanecieron mucho tiempo, los sabios luego se fueron. Una vez más entraron en sus barcas y se llevaron la tinta negra y la de color, los códices y las pinturas, se llevaron todas las artes, la música de las flautas. Y cuando iban a partir, convocaron a todos los que iban a dejar y les dijeron: dice el Señor nuestro, Tloquenahuaque, el que es noche y viento, que aquí habrán de vivir, aquí los hemos venido a sembrar. Esta tierra se les da a ustedes, el Señor nuestro. Es su merecimiento,
su don. Ahora lentamente se va más allá el Señor nuestro, Tloquenahuaque. Y ahora también nosotros nos vamos, porque lo acompañamos a donde Él va, al Señor Yowali, en Hécatl, al Señor nuestro, Tloquenahuaque, porque se va. Habrá de volver, volverá a aparecer, vendrá a visitarnos, cuando esté para terminar su camino en la tierra. Cuando sea el fin de la tierra, cuando esté para acabarse, Él saldrá para ponerle fin. Pero ustedes aquí han de vivir, aquí guardarán su don, su favor, lo que aquí hay, lo que aquí brota, lo que se encuentra en la tierra, lo que hizo merecimiento de ustedes, aquel a quien han seguido. Y ahora ya nos vamos, le seguimos a donde Él va. Enseguida se fueron los portadores de los dioses, los que llevan a cuestas los envoltorios. Dicen que les iba hablando su Dios. Y cuando se fueron, se dirigieron hacia el rumbo del rostro del sol. Se llevaron la tinta negra y la de color, los códices, las pinturas. Se llevaron la sabiduría. Todo se lo llevaron, los libros de cantos y las flautas. Pero se quedaron 4 viejos sabios. El nombre de uno era Oxomoco, el de otro Zipactónatl, y los otros se llamaban Tlalteltecuin y Xochicahuaca. Y cuando se habían marchado los sabios, se llamaron y reunieron. Los 4 ancianos dijeron: brillará el sol, amanecerá. ¿Cómo vivirán? ¿Cómo se establecerán los macehuales? Porque se ha ido, porque se ha llevado la tinta negra y de color, la sabiduría. ¿Cómo existirán los macehuales? ¿Cómo permanecerá la tierra, la ciudad? ¿Cómo habrá estabilidad? ¿Qué es lo que va a gobernarnos? ¿Qué es lo que nos guiará? ¿Qué es lo que nos mostrará el camino? ¿Cuál será nuestra norma? ¿Cuál será nuestra medida? ¿Cuál será el ejemplo, el modelo? ¿De dónde habrá que partir? ¿Qué podrá llegar a ser la antorcha y la luz? Entonces inventaron el Tonalpohualli, los anales y la cuenta de los años, el libro de los sueños. Lo ordenaron como se ha guardado y como se ha seguido el tiempo que duró el señorío de los toltecas, el señorío de los tecpanecas, el señorío de los mexicas y todos los señoríos chichimecas. Bueno, 2 comentarios sobre este valioso texto. Es que está hablando ni más ni menos que del nacimiento de la civilización en estas tierras. Entonces, no pocos estudiosos refieren eso a los olmecas, a la cultura más antigua de esta tierra, ¿no? Y el otro es que llaman a Tloquenahuaque, como al mismo tiempo dicen que Tloquenahuaque es Inyowali y Nehécatl, en náhuatl. Entonces esta es una expresión difrasística muy profunda, porque lo que quiere decir como expresión difrasística es noche, viento. Lo que quiere decir es que es invisible como la noche. Tloquenahuaque lo está describiendo. Entonces Tloquenahuaque es invisible como la noche, no se puede ver, y es impalpable como el viento, no se puede tocar, pero está en todas partes, ¿no? Está aquí cerca y está alrededor nuestro. Así de grande la dimensión de este concepto, Tloquenahuaque. Y el segundo testimonio viene pues de cantares mexicanos, un poema ahí que dice estas palabras. Tú, Tloquenahuaque, a ti te alegramos, te satisfacemos. Nada, tu recompensa a tu lado Ipanemohuani. Solo como una flor nos estimas, solo nos marchitamos, nosotros, tus amigos. Así como despedazas las obsidianas preciosas, así como borra las pinturas, así todos marchan allá, al Mictla, a nuestro lugar común de perdernos. Bueno, entonces esas son o sea, como que podemos explicar que Tloquenahuaque es ese hilo conductor que viene desde los más antiguos orígenes
pues hasta, o sea, que viene a lo largo de las diferentes culturas aquí en esta parte del planeta Tierra y sobre todo de su tradición religiosa. El siguiente concepto es Tlalticpac. Entonces, la palabra Tlalticpac pues es muy fácil de traducir de manera literal porque viene de Tlali, que es tierra, e Icpac, que es sobre, Tlalticpac, que es sobre la tierra, pero cuando decimos igualmente eso en español, pues no significa gran cosa, ¿no? Sobre la tierra. Pero en el pensamiento náhuatl, en el antiguo pensamiento náhuatl, Tlalticpac, la sola palabra misma, es ya una concepción del mundo. Hace referencia a la realidad cambiante y perecedera del mundo. ¿Por qué se fue a la conclusión a la que llegaron pues, los sabios nahuas? Que el mundo, todo el mundo, esta realidad, es lo que se le conoce como Tlalticpac, este mundo material, todo está en constante cambio. Y además de que está en constante cambio, con el paso del tiempo inexorable, al final todo perece, todo acaba. Y bueno, de ahí puede uno entender esos poemas antiguos de los sabios cuando dicen, pues aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea pluma de quetzal se desgarra, ¿no? Al final todo, por muy valioso y hermoso que sea, va a perecer, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Entonces ahí su angustia sobre la existencia aquí en Tlalticpac. Entonces podríamos decir que Tlalticpac equivale al orden de lo fenoménico, lo que no está fundado en sí mismo, que es transitorio y pues va a terminar. Entonces sobre esto pues aquí la sola palabra Tlalticpac, les digo, ya hace referencia a los tres planos cósmicos, porque en el pensamiento antiguo náhuatl, arriba de nosotros tenemos el Topan, ese misterio que son los 13 cielos superpuestos arriba de nosotros, y que en el último está el Ometeotl, y debajo de nosotros está el Mictlán, que son esas 9 divisiones inframundos, y que hasta el último de ellos, el noveno, está la pareja, ¿no? Mictlantecutli, Mictlancíhuatl. Y en medio de esas dos realidades, pues que van más allá de lo físico, está de lo metafísico propiamente, pues está esta, nuestra realidad, la del Tlalticpac. Entonces, por eso decimos Ilhuicagua, Tlalticpaque, Mictlane, que es el dueño, alguien es dueño de todo eso que está ahí arriba, alguien es dueño de todo esto, el Tlalticpac, y alguien es dueño del Mictlán. Entonces son como que los tres planos cósmicos. Entonces hablar de Tlalticpac pues es también hablar del quinto sol, porque en los mitos nahuas pues se considera que esta era que estamos viviendo pues es la quinta, una serie de 5. Entonces esta tiene su nombre, se llama Olintonatl, pero antes de esta hubo otras 4. Entonces en el pensamiento náhuatl pues se considera que hubo 4 eras anteriores, se fueron destruyendo sucesivamente, una tras otras, hasta que llegó esta, ¿no? Que es la quinta, la de los Macehuales. Y en todo esto, aquí en Tlalticpac, surge la obra maestra de los pueblos antiguos, que es pues, su cuenta del tiempo, o sea, el Tonalpohualli, porque a partir del Tonalpohualli, del ciclo de los 20 días, pues va a surgir toda una concepción del espacio y el tiempo, los 4 rumbos, el arriba, el abajo, el centro. Todo eso tiene que ver con el Tonalpohualli y el mundo de las divinidades. Entonces acuérdense que el Tonalpohualli es como se va nombrando cada día, es la combinación de los 20 días multiplicados por el número 13, que nos da un total de 260 días. Entonces en esos 260 días está cifrado todo el pensamiento náhuatl. Las divinidades tienen su nombre en el calendárico. Entonces está el Macuilxochitl, por ejemplo, el Ometochtli, y así cada divinidad tiene su nombre calendárico. De hecho, las 4 eras anteriores, cada una tiene su nombre calendárico. La primera pues fue Nahui-Ocelot, luego Nahui-Ejecatl, y así hasta llegar a la Nahui-Olin. Entonces esta era la que conocemos, no la nuestra, nació en un día Nahui-Olin. Y todo eso pues pasa aquí en Tlalticpac. Entonces ya que está este quinto sol, esta quinta era, no hay humanidad. Entonces acuérdense que en los mitos, Quetzalcóatl decide bajar a las profundidades del Mictlán. Ahí pasa una serie de, pues tiene por ahí unos sucesos que enfrentar con Mictlantecutli, pero bueno, finalmente logra sacar los huesos de humanidades pasadas del Mictlán y los trae aquí a Tlalticpac. Y aquí lo que hace una diosa, Quilastli, es que los muele en un barreno precioso y Quetzalcóatl se sangre el pene, que es la sangre preciosa, la sangre divina de él.
y entonces de la mezcla de esa sangre de Quetzalcóatl, del pene de Quetzalcóatl y de los huesos de humanidades anteriores, es como hacen a la humanidad. Y eso somos nosotros, ¿no? En los mitos nahuas, los macehuales, que quiere decir los merecidos de ellos, de los dioses. Y no conforme con eso, Quetzalcóatl, acuérdense que ya está esta humanidad, los primeros hombres y mujeres de este quinto sol, los macehuales, pero entonces todavía es tan generoso Quetzalcóatl que les va a dar el alimento, el tonacayotl. Y entonces lo que hace es por ahí trampear a una hormiga que va al Tonacatépetl, logra sacar la semilla del maíz y se lo entrega a los macehuales. Entonces con el maíz es como se va a hacer toda esta civilización. Entonces eso es lo que ha hecho la civilización mesoamericana. El maíz ha sido la planta que nos ha alimentado durante generaciones, años, décadas, siglos, milenios. Todo esto que se hizo y que sigue hasta el día de hoy, se hizo con esa planta, que por eso en náhuatl se considera sagrada, el maíz. Es el regalo que Quetzalcóatl nos hizo a la humanidad. Entonces todo eso pasa aquí en Tlalticpac, por eso digo que hablar de Tlalticpac es hablar de una cosmovisión completa, ¿no? Entonces aquí en Tlalticpac es esto, ¿no? El mundo físico, el mundo material, esta realidad cambiante y que perece al final. Bueno, sobre eso tenemos dos fuentes. Una de ellas es un poema que se le atribuye a Nezahualcóyotl, y bueno, es corto, pero aquí menciona claramente al Tlalticpac. Entonces, zombie, Tima Sewaltin, ¿sí? Tima Sewaltin, Nawin, Nawin, Timochiton, Yaske, Timochiton, Nichiske, Tlalticpac. Bueno, es largo este canto, pero de lo que trata, y me parece bien hermoso el canto, dice: nosotros los macehuales, de 4 en 4, como que todos nos vamos, todos nos morimos, aquí en Tlalticpac, en la tierra. Entonces ahí se ve otra vez más la importancia de este concepto, que es el Tlalticpac, realidad, ¿no? Y la otra pequeña fuente viene directamente de nuestro Cuicapeucayotl, porque ahí es más adelante de esta parte que les cantamos, ahí en algún momento el Cuicánitl se hace esta pregunta, que pues en mi opinión es la pregunta existencial por excelencia del hombre náhuatl. Entonces cuando uno ve los textos antiguos, ve formulada esa pregunta pues de muchas formas, ¿no? Con otras palabras, en otros contextos, pero creo que el sentido de la pregunta al final es exactamente el mismo. Cuando dice Lesanen in Tlalticpac, que quiere decir que solamente en vano aquí en Tlalticpac, o sea, solamente en vano es todo esto, porque pues venimos a existir, tenemos nuestros problemas, sueños, ambiciones, anhelos, tristezas, pero al final nos vamos a ir de aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué todo esto? Se preguntan los sabios nahuas, ¿no? ¿Para qué venir a existir, no? Si al final vamos a perecer y nadie se va a volver a acordar de nosotros. No hay nada que aferrarse porque todo está cambiando y todo se va pereciendo. Entonces es una pregunta que muestra la angustia del hombre náhuatl. ¿Qué acaso nomás en vano aquí en Tlalticpac? Entonces se hace una pregunta muy, muy profunda que se hacen los sabios nahuas sobre nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, bueno, eso es el Tlalticpac, ¿sale? No lo vamos a traducir, sino que vamos a entender que esto es el Tlalticpac, con todo lo que eso conlleva. Y el tercer concepto del que vamos a hablarles es el Xochitlalpan. Igualmente, traducirlo literalmente pues es re fácil, ¿no? Xochitl es flor, Tlali es tierra. Entonces, bueno, hay quien traduce la palabra Xochitlalpan como la tierra florida o la tierra de las flores. Pero lo mismo, o sea, cuando traducimos eso al castellano, ¿qué nos dice eso de tierra florida, tierra de flores? Pues no es gran cosa. Entonces la palabra, creo, pues no vale la pena traducirla, sino más bien hay que entenderla. Y lo que hay que entender es que el Xochitlalpan es el mundo sagrado de la religión náhuatl. O sea que es uno de los conceptos, sino que es el concepto así más importante del pensamiento náhuatl. Entonces, hasta donde alcanzamos a entender Xochitlalpan,
no es un lugar aquí en Tlalticpac al que uno puede ir si camina uno para un lugar o para otro, sino que el Xochitlalpan no es un lugar en la tierra, digo, sino que es un estado aquí, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro estado de percepción. Para justificar esto que estoy diciendo, pues vamos a recurrir son 3 fuentes. Entonces, la primera es de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún, acuérdense que pues él conoce el mundo náhuatl cuando, bueno, ya se consumó la conquista, pero pues él ve todo este proceso, o él es parte de este proceso de abayazamiento de la antigua religión náhuatl, de sus instituciones, de su cultura, de sus tradiciones, pero él ve muchas cosas y no solamente las ve, sino que a través de sus trabajos, sus escritos, pues él recurre a, ya hablamos extensamente de eso, a antiguas personas, viejos, que le cuentan cómo fue el mundo náhuatl antes de la conquista. Entonces, bueno, su testimonio nos parece más que relevante. Entonces, él aquí lo que va a hacer es que nos va a hablar de un aspecto de la religión náhuatl que, en mi opinión, hay prejuicios al respecto, desconocimiento, pero bueno, lo vamos a tocar aquí un tanto, que es el consumo de plantas sagradas en la antigua religión náhuatl. Entonces, bueno, escuchemos a Sahagún, ¿qué nos dice al respecto? Hay una hierba que se llama Cualchuchuqui y cría una semilla que se llama Uluyuqui. Esa semilla emborracha y enloquece, dala por bebedizos, para hacer daño a los que quieren mal, y los que comen para hacerles que vean visiones y cosas espantables. Dala a comer con la comida, o a beber con la bebida a los hechiceros, o los que aborrecen a algunos para hacerlos mal. Esta hierba es medicinal, y su semilla es buena para la gota, moliéndola y poniéndola en un lugar donde está la gota. Hay una hierba, como tunas de tierra, que se llama peyotl. Es blanca, ascense hacia la parte norte. Los que la comen o beben, ven visiones espantosas o de risa. Dura esta borrachera 2 o 3 días, y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, que los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y dicen que los guarda de todo peligro. Hay unos honguillos en esta tierra que se llaman teonanácatl, que se cría debajo del heno en los campos o páramos. Son redondos y tienen el pie altillo, y delgado y redondo. Comidos son de mal sabor, dañan la garganta y emborrachan. Son medicinales contra las calenturas y la gota. Hacese de comer 2 o 3, no más, y los que los comen ven visiones y sienten vascas en el corazón. A los que comen muchos de ellos provocan la lujuria, y aunque sean pocos. Entonces es claro que Sahagún se refiere a estas plantas sagradas como cosas del demonio. No es de extrañarse porque lo que hicieron los invasores cristianos fue demonizar por completo la religión náhuatl. Entonces para ellos todo lo que no fuera cristiano era cosa del diablo. Entonces ellos dijeron, la religión náhuatl es cosa del diablo, entonces hay que destruirla. Y obviamente por eso hablan esos términos del consumo de estas plantas. Entonces estas plantas sagradas se siguen consumiendo hasta el día de hoy. Quienes nos ven, pues a lo mejor han escuchado, por ejemplo, de la sabia mazateca, María Sabina, que se hizo famosa a nivel mundial. La hicieron famosa, ¿no? Este antropólogo que llegó. Pero bueno, la cosa es que los mazatecos al día de hoy siguen consumiendo los hongos sagrados. No solamente los mazatecos, ¿no? También en el Estado de México, en las montañas, hay otro tipo de hongos, aquí por el Popocatépetl. Y bueno, estas plantas tienen un consumo ritual. Acuérdense de la escultura esta del Xochipilli, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que pues bueno, ya estudios que han hecho sobre la escultura misma demuestran que las flores que tiene talladas sobre su cuerpo, pues todas son flores o plantas enteogénicas. O sea que cuando uno las consume, pues uno sufre un cambio en su estado emocional y de percepción. Actualmente, pues los huicholes, los wixárika, el pueblo wixárika,
pues sigue haciendo sus peregrinaciones al desierto, Viricuta, y siguen consumiendo esta que dice sagún, el peyot. Y bueno, la otra planta que habla es de la coatxoxauqui, que es una enredadera y que es como una familia porque son de diferentes colores, pero bueno, es una sola planta en náhuatl, la coatxoxauqui. Unas son blancas, otra rosa, otra morada, otra azul, y pues es otra de las plantas sagradas que menciona ahí el sagún, que él vio pues que se consumía, ¿no?, como parte del ritual. Bueno, el otro testimonio también viene de cantares mexicanos. Este es de esto que les digo, de los encuentros que luego había entre sabios de diferentes lugares, por ejemplo, de aquí de Tecamachalco, Ayocuan, o de otros lugares, ¿no?, se reunían en Huejotzingo, y estos sabios hablaban de las flores, los cantos, el sentido de la vida. Y bueno, uno de ellos nos platica sobre las flores preciosas que embriagan. ¿Lo escuchamos? Las flores que trastornan a la gente, las flores que hacen girar los corazones, han venido a hacer llover guirnaldas de flores, flores que embriagan, xochipollo. ¿Quién está sobre el petate fluido? Ciertamente aquí en tu casa, en medio de la casa de las pinturas, habla Xachacamach. Bueno, pues este es el testimonio de Xayacamac. Sale. Bueno, y el tercer testimonio viene pues directamente de este texto, del que próximamente en unas par de semanas vamos a hacer un curso taller, que es el Nican Mopohua. Entonces, sorprendentemente, en el Nican Mopohua se hace referencia a esto que estamos hablando, ya lo veremos en ese curso taller, pero por ahora solamente son dos partes que vienen al caso del Nican Mopohua. La primera es cuando Juan Diego va camino a Tlatelolco y al pasar cerca del cerro del Tepeyac escucha el canto de pájaros preciosos, que parece que el cerrito del Tepeyac responde, y entonces él pues se saca de onda, ¿no?, por lo que está escuchando, y entonces él mismo se empieza a hacer una especie de diálogo con él mismo, con su corazón, y lo que nos dice es: Uish no más igual, Migueli, aquí. Atosanik temiki, atosanik cochitle, Kaninje nika, kaninje ninokta. Uiye onkan, ingito te guaque, hueque tachowan, toco colguan, Ixochitlalpan, Intonacatlalpan, Uiye onkan, Inilhuicatlalpan. Entonces, muy profundas las palabras de Juan Diego, porque lo que él dice, lo primero que se dice es: ¿acaso es merecimiento mío esto que veo, esto que escucho? Y se pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? Y entonces hace una relación con la tradición antigua náhuatl, cuando dice: ¿acaso será ahí donde dejaron dicho los ancianos, los abuelos, los viejos? ¿Acaso estaré ahí en el Xochitlalpan, el lugar sagrado de los nahuas? Dice: ¿acaso estaré en el Tonacatlalpan, el Ilhuicatlalpan? Pues que son nombres que se refieren como que al mismo concepto, pero bueno, diferentes nombres: Xochitlalpan, Tonacatlalpan, Ilhuicatlalpan, y bueno, más adelante en el Cuicapeucayo veremos Tepeitic, otro concepto que hace referencia a lo mismo. Entonces, bueno, ese es lo que dice Juan Diego. Bueno, y la segunda parte del Nican Mopohua es cuando Juan Diego ya escucha el canto de pájaros preciosos, escucha una voz que desde el Tepeyac allá arriba le dice: Juanito, Juan Diegotzin, y entonces él pues sube el cerrito. Cuando él llega al cerro del Tepeyac allá arriba, que está amaneciendo, justo amaneciendo, lo que él ve lo deja sorprendido. Lo que significa es que él está ya en Xochitlalpan. Entonces, yo he dicho que la mejor descripción
de lo que es Xochitlalpan en náhuatl, en el pensamiento náhuatl, la mejor descripción que yo conozco es la del Nican Mopohua. No hay otra más precisa, más bella, más detallada de qué es el Xochitlalpan para los nahuas. Entonces, bueno, les voy a compartir esta parte en náhuatl y luego les platico un poco de lo que significa. ¿Sale? Sinitlakensin, yukinto natiu, igletona meyotia, sinipepetlaka. Awintetl, inteshkali, nikitech moketza, ikimina, initlanechotsin, kilasochalchi, witmasitli iniknesin. Ikinayauko samalo, cuello kaingali. Awin mikitul, inopali, iguanoxekin, estapan xutotontin, ongamochichihuani, yukin quetzalistli, yuki inteoshiwit, inatlapalometzin. Awiniku auyo, inicio iniahuayo, yuki inkostik, teocuitlatic pepetlaka. Muy bien. Sale, entonces, ¿qué es lo que experimenta, la vivencia que tiene ahí arriba cuando Juan Diego llega al Xochitlalpan? O sea que es el Cerro del Tepeyac, pero transmutado ya en Xochitlalpan. El Cerro del Tepeyac sigue siendo el mismo Cerro del Tepeyac, lo que ya cambió es el estado de Juan Diego, su estado de percepción. Bueno, entonces lo que él nos dice el Juan Diego es su vestido, refiriéndose al de Guadalupe, la mujer que él está viendo, dice, como el sol resplandecía, así brillaba. Entonces está haciendo cuenta de la intensidad de la luz, de lo que él está viendo, ¿no? En ese estado. Luego dice, y las piedras y los texcales sobre los que estaba parada, como que flechan, porque usa el verbo quimina, que es flechar, resplandor, o sea que salen como rayos de luz, como si flecharan, ¿no? Como si estuvieran saliendo. Y dice que como preciosos chalchihuites, o sea jade, así relucían, ¿no? Como si fueran una joya. Luego dice, como el arco iris reverberaba la tierra, o sea que la tierra está así emanando luz, ¿no? Colores, está transfigurándose todo. Luego dice, y los mezquites y los nopales, y todas las demás variadas yerbecillas que ahí crecen, dice que parecía quetzalistli, o sea, como plumajes de quetzal, como si fueran teoshiwit, como si fueran turquesas. Dice que así aparecía su follaje. Entonces tomen en cuenta que Juan Diego está viendo todo, o sea, sigue viendo los mezquites y nopales, pero los ve llenos de luz, de brillo, como si fueran, pues lo dice aquí, ¿no? Plumajes de quetzal, joyas, todo está transmutado, ¿no? Y el tronco, o sea, de los árboles que están ahí, las plantas, su tallo, dice sus espinas y sus ajuates, que son estas espinas chiquitas, dice que parecía que brillaban como si fueran oro, teocuitla, así brillaban. Entonces lo que Juan Diego está observando es un portento ahí arriba del Tepeyac que ya se transformó en el Xochitlalpan, y es el lugar donde él se va a encontrar con la divinidad. Esta mujer que dice ser, en sus propias palabras, dice ser la madre de Tloquenahuaque, de Ihuicagua, de Tlalticpaque. ¿Sale? Bueno, entonces ya para ir concluyendo, pues bueno, ya intentamos explicar esto, ¿no? Un tanto. Hace años, ya algunos, yo estuve dialogando con un maracame, huirrárica, huicholes como luego les dicen,
platicamos ampliamente sobre cuál es el sentido y la experiencia de él cuando consumen esta planta sagrada que ellos llaman el jícul, y que nosotros en náhuatl le decimos el peyote. Entonces él hablaba de algo bien interesante porque decía que la flor, así le llamaban, ¿no? La flor, lo que hace, dice, es transportarte, llevarte al otro mundo. Y cuando él decía el otro mundo, pues se refería a que uno ve el mundo como otra realidad, más real que la realidad misma, ¿no? O sea, todo cambiado, todo lleno de luces, todo precioso. Y entonces, bueno, inmediatamente yo caí en la cuenta de que ese otro mundo que decía este Maracame, este sacerdote huichol, Huirrárica, pues no era otra cosa más que el Xochitlalpan del mundo náhuatl. Entonces, por eso decía que este asunto del Xochitlalpan, pues hay muchos prejuicios, porque hay quien al día de hoy lo consideran así como que drogas, ¿no? Así como para viajar, para echarse un viaje, ¿no? Así, ponerse loco. Lo que no toman en cuenta y que nadie debe perder de vista es que el consumo de estas plantas es exclusivamente ritual, es algo sagrado para los pueblos indígenas. Para la sociedad esta capitalista de hoy será otra cosa, ¿no? Será diversión, será viajar, será lo que sea, ¿no? Pero para los pueblos indígenas hasta el día de hoy, esta experiencia sigue siendo algo sagrado, algo que es parte de nuestra cultura, de nuestra civilización y pues de nuestra herencia. Entonces, bueno, yo me atrevo a decir que el Xochitlalpan, esto es el meollo de la espiritualidad indígena, en particular de la espiritualidad náhuatl. Bueno, entonces, el texto, les digo, pues ya vimos esas tres palabras que son en Tloque, Nahuaque, Tlalticpac y Xochitlalpan. Entonces esas no las vamos a traducir. Lo demás, pues no hay, pues ahora sí que ningún problema, ¿no? O sea, son palabras, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que solo, en verdad solo, Tloque Nahuaque hace que alguien merezca. Luego dice que merezca aquí, en Tlalticpac. O sea, solamente Tloque Nahuaque puede hacer que alguien sea merecedor, ¿sí? Y luego dice, llora, por eso llora mi corazón. Se pone triste, ¿no? Dice, yo recuerdo ahí, o sea que recuerdo que estuve ahí, yo lo vi. Está diciendo eso nuestro Cuicani, nuestro cantor. Dice, yo lo vi en Xochitlalpan, yo cantor. O sea, está hablando él en primera persona y está diciendo que él sufre. Cuando se acuerda, recuerda él que él estuvo ahí en Xochitlalpan. Nadie se lo contó, él lo vivió, él lo experimentó, él lo sintió, él estuvo ahí y por eso ahora que ya no está ahí, ya salió de ahí, de ese estado, pues ahora está triste, ¿no? Por eso dice, y chocan, y llora mi corazón. Y pues bueno, se nos hace una parte muy profunda, pero pues falta el contexto, ¿no? ¿Qué hay antes de este canto y qué hay después? Pero eso pues ya lo pueden ustedes ir viendo en las sesiones primeras, ¿no? Que es cuando empezamos este curso taller, pues bueno, ahí cuando ya lo cantamos, ¿no? Y bueno, así queda esto, ¿no? Este es lo que quiere decir. Entonces esta partecita tan pequeña pues nos habla de cosas muy, muy profundas del pensamiento náhuatl. Y ya para terminar el Cuicapeucayotl, tal cual, termina diciendo una oración que dice Insante Pacahuia Keiwintia, que es como el aprendizaje de nuestro Cuicani, que quiere decir que lo que le da sentido a la existencia del hombre aquí en la tierra son esas flores, pero dice solo, insan, y dice que son las flores que nos alegran, las fragantes, las que nos embriagan, o sea, las que nos transforman, las que nos trastornan. Y en náhuatl pues usa iwintia, ¿no? La palabra, ¿no? Iwinti, que es emborracharse, y wintia, que es hacer borracho. Entonces son las flores que nos embriagan, o sea, las plantas sagradas del antiguo pensamiento, de la antigua religión náhuatl. Y bueno, así es como termina el Cuicapeucayotl. Entonces no hay duda de eso, ¿no? Que el Cuicapeucayotl es un canto sagrado y toca este aspecto de la espiritualidad náhuatl, el consumo de plantas sagradas.
Y bueno, entonces ya hice más o menos la traducción. No es un curso de náhuatl así para que explique yo que el pronombre personal, que el verbo, que todo eso. Eso es para otra ocasión. Ahora nada más es para que se entienda de qué trata esta parte. Ya les diremos en el próximo por qué empezamos por ahí. Y bueno, nada más termino con un último comentario, que es, para mí en lo personal, cuando yo leo esto, para mí es muy emotivo, tiene sentido, porque yo, aquí el maestro Filo, su servidor, tuve contacto con una de esas plantas sagradas. Entonces, para mí hablar del Xochitlalpan no es hablar de algo que leí en un libro, ¿no? Que lo he hecho, ¿no? Para mí, cuando yo hablo del Xochitlalpan, pues hablo de una experiencia mística, profunda, que yo mismo, un macehual aquí en Tlalticpac, tuve. Entonces, yo cuando canto esto, pues lo siento aquí en mi corazón, porque es como lo que dice ahí, ¿no? Llora mi corazón, porque yo lo recuerdo, ¿no? Yo lo vi, yo estuve ahí en el Xochitlalpan, yo cantor. Y solo Tloquenahuac es el que decide, el que hace que alguien de nosotros, los macehuales, aquí en la tierra, merezcamos esto, ¿no? Que son las flores preciosas. Entonces, bueno, ya la próxima sesión es la última y ya explicaremos lo último que hay que explicar, ¿sale? Mientras tanto, un saludo y nos vemos hasta la próxima.